Vamos a oír la palabra del Señor. Paz de Cristo para todos en esta hora, mis hermanos. Pueden estar cómodos, por favor. Quiero dar gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da a todos de estar aquí reunidos para alabar, glorificar y exaltar su nombre. Amén. Sean todos bienvenidos en esta hora a la casa del Señor Jesús. Y bueno, estamos muy alegres, de verdad. Y pues no sé si les gustaría que siguieran cantando hasta las 9:30 y nos vamos para la casa. Pues estaría bueno, ¿no? Y predicamos otro día. Pero bueno, gracias a Dios pues porque por su divina gracia y misericordia estamos aquí. Y analizaba yo de que hay, o habemos, un poco más de 40 caballeros aquí reunidos. Y pensaba yo ahí, meditaba de que son 40 hombres que no están allá afuera haciéndole daño a la sociedad. De que si el mundo entero, de que si los gobiernos y todas las élites lograran comprender el poder del evangelio, sabrían de que no tendrían que invertir dinero en ninguna otra cosa buscando paz, sino que lo único que tenían era que hacer al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Que implementaran la palabra de Dios en colegios, universidades, en todo sitio, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida de los hombres y mujeres también, y es la que transforma los corazones más difíciles y los quebranta. Entonces, pues bueno, gracias a Dios por todos los hombres que estamos aquí y también por todas las damas que nos acompañan. Qué bonito número, gracias a Dios. Y pues mis hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. El tiempo ha pasado y traigo una reflexión basada en la palabra de Dios, una reflexión escrita. Y son 10 páginas. Y cada página dura 5 minutos, o sea que hagan cuentas más o menos, no se me vayan a desesperar mucho, pero bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, creo que hace 1 o 2 años todos más o menos recuerdan de que se habló mucho acerca del legado. El año que pasó se habló acerca de las raíces, y este año, como ustedes pueden analizar, el lema nacional es evidencias. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad, repito otra vez, porque el año pasado mi pastor, la directiva que estábamos antes, pues como que armamos una directiva, ¿no? Y decíamos y este queda, y bueno, el único que se equivocó ahí fui yo. Pero bueno, estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. El Señor pues sabrá por qué nos tiene aquí. Así que pues voy a hablar brevemente, a dar introducción a lo que son las evidencias. Y es que a lo largo y ancho de la historia humana, han sucedido muchas cosas que han marcado a la raza humana por cientos de años, sucesos que han dejado algunas evidencias. Y por ejemplo, les voy a compartir algunas de ellas, que son muestras biológicas claves, como lo que es el ADN, el virus, cepas bacterianas, también el ADN de embriones humanos y muestras lunares. También hay evidencias guardadas que son tecnologías sensibles como el desarrollo de energía nuclear y hoy en día IAs avanzadas, o lo que conocen por inteligencia artificial, custodiadas por su potencial impacto o para evitar su uso indebido, como el ADN del genoma humano o fósiles prehistóricos muy antiguos. También hay evidencias muy guardadas como los archivos del Vaticano, que contienen siglos de documentos, papeles, cartas de Estado y registros eclesiásticos, con acceso restringido hasta el día de hoy. También encontramos documentos de la expedición Balmis, que fue lo que llamaron la viruela, reconocidos por la UNESCO como memoria del mundo por su impacto en cuanto a la vacunación. También Archivo General de las Indias, guardado más de 80 millones de páginas sobre la colonización española en América Latina y en Filipinas, incluyendo correspondencia directa de Colón. También hay evidencia acerca de los cuadernos de María Curie, que se conservan en cajas plomadas debido a su alta reactividad y protegiendo tanto a su contenido como a las personas, porque esta mujer fue la que descubrió los rayos X. También encontramos manuscritos antiguos. La Biblioteca del Vaticano alberga el manuscrito completo más antiguo de la Biblia, que le llaman el Codex Vaticanus, y está custodiado celosamente hasta el día de hoy, y allí nadie puede entrar. Pero mis hermanos, hay unas evidencias que son poderosas, que son contundentes,
que son extraordinarias, que son hermosas y aparte de todo eso son verdad, y esas evidencias están registradas en la poderosa palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nos hablan y nos enseñan de que usted y yo damos testimonio de que uno que vino a este mundo a través de una virgen es Dios manifestado en carne. Pero lo más importante de esto y de estas evidencias es que no están bajo llave ni custodiadas como las otras que mencioné para el ser humano. La ciencia ha destinado duramente muchos años a personas, tiempo y dinero para descubrir y entender la existencia de Dios. Y hoy en día las redes sociales están invadidas de debates acerca de que si Dios existe y que si Jesús es Dios o no. Lo que la ciencia y los que la practican no saben es que esta evidencia no hay que buscarla en alas de la arqueología, que no hay que invertir dinero porque así no la van a encontrar nunca. Es más sencillo que eso. Esa evidencia se encuentra solo a través de un corazón quebrantado por el poder del Espíritu Santo cuando se lee o se escucha su voz a través de esta gloriosa palabra. Y para que podamos comprender el propósito de Dios a través de su palabra, creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos devolvernos a este libro maravilloso. ¿Por qué? Porque se nos está volviendo costumbre no leer la Biblia y menos memorizarla. Y creo que anteriormente se leía mucho la Biblia, se memorizaba la Biblia y aparte de leerla, la aplicábamos a nuestras vidas, las poníamos por práctica, porque es medicina para nuestra alma. La palabra de Dios tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios, y qué bueno saber es que el último libro fue Apocalipsis y que este libro fue escrito en el siglo I milagrosamente, manteniendo la misma línea que nos une la vida de Jesucristo. O sea que la Biblia no pierde el sentido nunca, ni pierde el contexto donde usted lee. En el tiempo que la lea, la Biblia sigue siendo viva y eficaz. Y podemos saber muchísimas cosas acerca de la Biblia. Cosas como cuáles, como que contiene 3.566.480 letras, que contiene 773.693 palabras y que contiene 31.102 versículos y 1.189 capítulos. Que el centro de la Biblia es el Salmo 118:8 y que el versículo más largo de Esther es 8:9 y el versículo más corto es Éxodo 20:13. Y quiero decirles que en el año 1983, en los Estados Unidos, el 30 de noviembre, fue declarado el domingo, el Día de la Biblia, por el presidente Ronald Reagan. Toda esa trascendencia, aparte de lo histórico, se lee y se escucha muy bonito, muy hermoso. Pero lo que necesitamos nosotros es que la Biblia cobre vigencia en nuestras vidas y que podamos llevarla a la práctica. Y más en los tiempos en los que vivimos. Por algo Jesús dijo en su evangelio según el pescador Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece en que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo basado por el título Evidencia Sobrenatural. Y tengo mi Biblia abierta donde está la primera evidencia registrada de que Jesús es Dios. Evangelio según Juan, el capítulo 2. Leemos el versículo 3, Evangelio según Juan, el capítulo 2, leemos el versículo 3 y dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Desde noviembre que estuvimos en el campamento pasado, yo empecé a meditar en ese lema que lo pasaron allá. Los hermanos que me acompañaron, pues vieron también la publicación. Y yo decía: Señor, si uno llegase a predicar este año acerca de ese lema, ¿qué puede uno decir? Evidencias. Hay tanto que hablar de las evidencias de Dios. Evidencias de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Evidencia de lo que ha hecho en nuestra familia. Evidencia de lo que ha hecho en nuestros hijos. Evidencia de lo que ha hecho en nuestros hermanos. Evidencia de lo que ha hecho en nuestros padres. Evidencia de lo que ha hecho en algunos vecinos. Tantas cosas que hablar. Pero no sé por qué Dios me mostraba y me mostraba y me mostraba eso. Y yo dije: bueno, pues vamos a averiguar cuál fue la primera cosa que Jesús hizo registrada en la Biblia ante las personas, que quedara en este libro como evidencia. Y me encontré que pues fue esto, que Él convirtió lo que muchos conocen y saben, el agua en vino. Entonces voy a abreviar un poco la historia, y es una historia algo así como imaginaria, ¿cierto? De que vamos a hacer como el escenario de que estas fueran las bodas de Caná. Y esta historia aparece en el relato del evangelista Juan como el primer milagro de Jesús para iniciar su ministerio.
El marco de la historia, pues es un matrimonio, son unas bodas en Caná de Galilea, pero parece ser que el novio o la novia eran familia de María, la madre de Jesús. Por eso ella estaba antes de que la fiesta comenzara y por eso la preocupación que ahorita veremos más adelante que ella tiene, y dice la Biblia que también fueron invitados Jesús y sus discípulos, porque si algo le gusta a Jesús fue lo que se celebró ahora, la fiesta. Pero hay que tener cuidado de la fiesta. Tenemos que tener cuidado de que en la fiesta a la que nos inviten o en la fiesta a la que asistamos esté siempre Jesús. Porque las fiestas donde no está Jesús son muy riesgosas. Recuerden por allá un nieto de Nabucodonosor, creo que fue que hizo una fiesta con las cosas sagradas de ahí del templo. Y todos sabemos el resultado de este hombre. También Juan el Bautista perdió la cabeza en una fiesta. Aunque él no estaba en la fiesta, estaba encarcelado. Pero la decisión de cortarle la cabeza se tomó en una fiesta a la cual no había asistido Jesús. Así que a partir de aquí le voy a pedir su concentración a este relato. Usted conoce ya la historia y es la primera evidencia sobrenatural de Jesús registrada en la Biblia. Es un milagro que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, sobre todo los borrachos, sobre todo los que les gusta el licor. Porque siempre hacen referencia de que Jesús, vea, que por qué lo primero que hizo fue transformar el agua en vino. Pero yo he estado meditando mucho de por qué, ¿verdad? Jesús lo primero que hizo ante las demás personas, ante sus discípulos, fue convertir el agua en vino. Había podido haber sanado a alguien ahí, o no sé, que alguien se hubiera muerto y resucitarlo, que eso hubiera sido como lo primero que él hubiera hecho. Pero medité de por qué convertir el agua en vino, por qué hacer ese milagro ahí en ese momento. Y es porque en esa fiesta obviamente había un novio, había una novia que se estaban casando y que iban a ser esposos. Y al frente o en el lugar público estaban los invitados, toda la gente, familiares, amigos, conocidos y aún desconocidos, porque no falta la fiesta donde haya un colado. Así que ahí en esa fiesta también había gente que no había sido invitados ni eran familia de ninguno, pero ahí estaban. Estaba el maestresala, que es el hombre encargado de que todo salga bien. El maestresala es el hombre encargado de atender a todas las personas a través de los siervos y de estar pendiente de que no falte comida, que no falte la bebida, que el esposo esté contento, igual que la esposa, que todos los familiares estén bien, que la cocina trabaje bien, que todos los empleados cumplan su función y que todo esté en orden. Ese es el maestresala, es el filtro de todo. Es al que el dueño de la casa le entrega sus llaves y es la responsabilidad de todo. Es alguien así como el que organiza una fiesta hoy en día. Y hay unos siervos, algunos de ellos en la cocina, otros atendiendo a la gente en el lugar del auditorio, otros pendientes de lo que pueda llegar a hacer falta. Y aquí vamos a poner a Jesús y sus discípulos en este lugar. Está Jesús y sus discípulos. Los siervos y el maestresala y la señora María o la Virgen María, como usted le quiera llamar, está aquí con los siervos en la cocina. En este lugar está la cocina. Y a un lado de la cocina hay un lavadero, donde hay agua y hay unas vasijas. Entonces, vamos a darle forma a lo que pasó allí. A un lado de la cocina hay un lavadero, como ya lo dije, hay agua abundante allí, algunas vasijas también, y allá donde están los novios o los esposos están ahí en el salón, celebrando, festejando que se habían casado ya. Y aquí está Jesús con sus discípulos charlando seguramente, pues quizás Judas le pregunta, maestro, ¿cómo cuánto valdrá un matrimonio? Y un matrimonio de estos, porque pues todos sabemos que Judas era interesado en el dinero. Jesús le dice, pues hombre, quizás la verdad no sé, pero debe valer mucho dinero. ¿Por qué? Porque el matrimonio judío tenía una particularidad y es que esa fiesta duraba 7 días, no horas. Duraba 7 días, imagínense. Si hoy con dificultad nuestros jóvenes se casan, imagínense una fiesta de 7 días. Allí no había lluvia de sobres, ese matrimonio lo costeaba el novio y de vez en cuando la familia, pero normalmente corre todo por cabeza del novio y del papá del novio. Una semana dándole comida y dormida y bebida y todo lo que necesiten los invitados. Así que en ese contexto, si semanalmente lo invitaran a uno a un matrimonio, pues uno no pagaría ni arriendo ni compraría comida. Y eso sería una tremenda bendición. Y hay bodas dependiendo que de la clase social del que invita, que incluso te daban la ropa para asistir a la boda. Así que esto tenía un costo altísimo. El maestresala se encargaba de que no faltara nada, así que Jesús le dice a Judas, pues imagínate tener que alimentar a tanta gente por una semana y darle bebida y comida y atención, eso debe valer muchísimo dinero. Y Judas como que reflexiona y dice, bastante dinero ahí. Jesús y sus discípulos hablarían más cosas, pero ahí estaban. Cuando de repente aquí por la parte de la cocina entra el maestresala y dice, se acabó el vino. No hay vino. Los siervos, que son los encargados de atender a todas las personas, le dicen
les dice a los siervos, muchachos, necesitamos vino, se acabó el vino y hay que buscar más vino, por favor, sirvan rápido. Y se vuelve a ir a atender el salón principal. Entonces ellos llegan a las tinajas, las sacuden y caen 3 gotas en una copa y se ven que no hay vino. En esa circunstancia, María como que alcanza a escuchar y se da cuenta de que no hay vino. Entonces entra en la preocupación, porque en esa época una fiesta sin vino traía problemas, traía consecuencias. Entonces María le dice a los siervos que ella sabía y conocía a alguien que les podía ayudar. Se acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. Entonces los siervos como que se quedan meditando y preguntan, pero ¿quién será ese que nos puede ayudar? Si no tiene mucha pinta así como de tener mucho dinero, se ve como que es un hombre sencillo, un hombre humilde. Pero si la señora María dice que Él nos puede ayudar, pues Él nos puede ayudar. Todos conocemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si traemos eso al contexto de hoy en día, todos sabemos lo que pasaría si una madre, hablemos de las colombianas, se acerca a su hijo y le dice, mijo, por favor, tráigame un tomate de la tienda o una patata, qué sé yo. Y el chico, el adolescente está ahí jugando a la Play y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Yo me atrevo a decir que a ese adolescente no le volverían a salir los dientes. Pero a mí lo que me sorprende no es la respuesta tanto de Jesús, porque deja muchas cosas que pensar. Claro, porque Él podría haberle dicho, ya voy mamá, dentro de poco te atiendo mamá, enseguida te correspondo mamá, pero lo único que le dijo fue, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero si eso es sorprendente, me sorprende aún más la reacción de María. Porque María lo que dijo fue el primer y único mandamiento de María en la Biblia. Hagan todo lo que Él os dijere. Ahí nació el único mandamiento de María. Y la señora María se retira. Los siervos quedan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué dijo? Dijo, no, que hagamos todo lo que Él diga. Dijo, pero si le contestó así a la madre, ¿qué nos va a decir a nosotros? Entonces, eso me puso a mí a reflexionar muchísimas cosas. Y el problema de María fue de que ella vio de que al acabarse el vino, para esa época pasaban muchas cosas. Y era como que el vino es tipo de gozo, de alegría y de celebración, de fiesta, de vida. Y el vino en esa época para un matrimonio simbolizaba que esa pareja tendría mucha felicidad y que era fértil. Es decir, que tendría muchísimos hijos y además de eso, el gozo de la pareja nunca faltaría. Pero María sabía que si ese vino se acababa, de inmediato todo el mundo se enteraría que la desgracia llegaba a esa familia, que serían estériles, que tendrían tristeza, que tendrían peleas todos los días, que amenazarían con divorciarse muchas veces y que a la mínima problemática que se presentara, atentarían directamente contra el matrimonio. Pero tristemente y lamentablemente hoy en día también pareciera que a muchos hogares se les ha acabado el vino hace mucho rato. Puede ser que ya hay constantes peleas, muchos desacuerdos, se faltan al respeto, amenazan con divorciarse, se echan ya las cargas el uno al otro, dejan las obligaciones en cuanto a la crianza de los hijos espiritualmente y el uno le tira la pelota al otro cuando ya empieza a faltar el vino en el hogar. Cuando falta el vino en el hogar, entonces empiezan las discusiones, los problemas, y ya empiezan a crecer más los problemas económicos. Empiezan también a crecer muchos problemas psicológicos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, porque al ver que la cabeza que es el hombre y que la madre que está ahí empiezan a tener conflictos, entonces los hijos empiezan a sufrir las consecuencias de estos disgustos, de estos problemas. Entonces parece ser de que María pensó en todas las consecuencias que traía el que se acabara el vino para la fiesta. Pero pues no nos preocupemos porque gracias a Dios en esta hora hay una evidencia poderosa aquí que nos dice que hay solución para todos estos problemas. Así que María dice, no puedo permitir que no haya vino que no haya vino. La desgracia que le espera a estos muchachos, los comentarios, lo que se va a decir en la sociedad, la vergüenza, la infelicidad, en esta casa será total. Así que esto hay que solucionarlo. Y María sabe cosas que nosotros nunca sabremos, sino hasta que nos encontremos con ella en el reino de los cielos y le preguntemos qué fue lo que supo de Jesús que nosotros no. ¿Por qué? Porque María de inmediato le dice a los siervos, muchachos, yo sé quién nos puede ayudar. Y los siervos dijeron, pues si nos puede colaborar y ella dice que conoce a alguien, pues vamos con ella. Los siervos pensarían muchísimas cosas, a ellos se les pasó muchas cosas por la cabeza, pensaron que tendría Jesús tal vez bodegas de vino, que puede ser alguien que tenía mucho dinero o cultivos de uva,
Y María llega donde está Jesús y sus discípulos, le interrumpe su conversación, pide permiso y le dice: Jesús, no tienen vino. Y esto es lo que María le dice a Jesús. Ella se acercó y le dijo: no tienen vino. Jesús en ningún momento le dijo, como lo repetí hace poco: ya voy, mamá, o enseguida le colaboro, mamá. En mi lenguaje la ignoró. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Yo entiendo que no le iba a ayudar, por eso la respuesta de María fue, lo primero que le dijo fue: hagan todo lo que Él os diga. Los siervos se quedan ahí esperando que Él les mande. Y cuando Él les manda, ellos hacen caso a la palabra. Mire que es algo contundente de que Juan escribió ahí que llenaron hasta arriba las tinajas. Juan había podido escribir y llenaron las tinajas, pero él les mandó hasta allá, hasta el lugar donde les dije que estaba el lavadero, ¿recuerdan? Que llenaran las tinajas y se las llevaran. Cuando se las presentaron, el escritor pone de que las llenaron hasta arriba. ¿Por qué será que les dijo que las llenaran hasta arriba, mis hermanos? Aquí yo deduzco que es porque a Dios no hay que darle un poquito o la mitad de algo. Eso es en la teoría del equilibrio. Usted no le dice a su esposa: vamos a tener equilibrio, mi amor. Yo te voy a amar a ti el 50% y a otras mujeres el otro 50%, porque hay que tener equilibrio. No, 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 eso no lo acepta nadie. Y menos Dios. Dios dice: dame, hijo mío, una parte de tu corazón. No. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, necesito toda tu vida. Dios no necesita la limosna de nuestro tiempo. A Dios hay que darle toda nuestra vida. A Dios hay que darle, no le podemos dar un cultico, a Dios hay que darle un culto. No le demos a Dios una cancioncita, a Dios hay que darle toda nuestra vida en alabanza, en adoración. A Dios hay que darle todo el reconocimiento superficial. A Dios tenemos que reconocerlo en espíritu y en verdad. Así que los siervos llenan hasta arriba, a tope, cada tinaja, 6 tinajas, y empiezan a caminar desde el lavadero hasta donde está Jesús. Se presentan ante Jesús y hacen el proceso. Jesús había podido desde acá haber ordenado y haberles dicho: llenen las tinajas, que ahí está el vino. Porque Jesús tiene todo poder y toda autoridad. En la palabra de Jesús hay cosas grandes y extraordinarias. Pero no, ¿por qué los hace venir hasta acá? Yo me imagino a los siervos diciendo: pero nos hace traer las tinajas hasta acá y luego nos dice que se las presentemos al maestresala que está allá en la cocina, está en el lugar de reparto. Pero ¿eso por qué? ¿Qué necesidad tiene hacernos hacer el proceso? Y es porque, mis hermanos, Jesús puede decirle a tu enfermedad, a tu problema, ya. Pero Jesús no quiere. ¿Tiene usted problema con eso? Él es Dios. Dios quiere de que pasemos el proceso, de que vivamos el proceso. Él había podido decirle a los siervos: ahí en esas 6 tinajas, tómelas, que están llenas de vino. Pero no, el proceso fue de ellos ir a cargar 6 tinajas de piedra. Y según los cálculos con el agua que contenían, pesaban 50 kilos cada una. Imagínense ustedes, ellos ahí lidiando. Los que han fumigado en el campo saben lo que es cargar agua en la espalda. Eso lo bate a uno, lo mueve. Cargar agua es lo más difícil que hay. Pero los siervos obedecieron. Porque la diferencia entre los siervos y el maestresala es que el maestresala se cree señor, pero los siervos no. Los siervos están para servir, los siervos están para obedecer. Y los siervos hicieron caso a la palabra de María: hagan todo lo que Él les diga. Así que estos siervos tienen una prueba de fuego. Y entonces eligen a uno, al más valiente y al que menos tiene que perder, para que le muestre el agua al maestresala. ¿Por qué una prueba de fuego? Porque si ellos le muestran al maestresala y el maestresala ve que es agua, en la asmina que ellos tenían, el maestresala había podido mandarlos a matar a todos. Si a él le muestran y él ve que es agua, él lo toma como una burla y había podido mandarlos a matar a todos. Entonces ellos ahí como que juegan a piedra, papel o tijera a ver quién se atreve a presentar el agua al maestresala. Pero como siempre en todo lugar hay alguien que es como loco, que se atreve a las cosas, y alguien dice: no, 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 hágale, yo voy. Yo le muestro al maestresala. ¿Qué pasó con el vino? Llegó el maestresala preguntando, y María dice: con los muchachos, o sea, con los siervos. Los siervos señalan al loco, y el que estaba al frente con la tinaja dice: ya está listo. Y dice: bueno, sirva pues la copa. María se ríe de brazos cruzados. Y yo insisto que María sabe cosas de Jesús que nosotros no. Porque aunque no están registradas en la poderosa palabra de Dios, yo sé que de puertas para adentro, durante 30 años de vida del Señor Jesús con María y con su padre José, pasaron cosas extraordinarias.
Y yo me atrevo aquí a pensar o a imaginarme de que muchas veces quizás Jesús siendo niño tuvo que ir a buscar algo de comer y no encontró a su madre. Y la tuvo que haber encontrado ahí en una cama ardida en fiebre. Quizás ella le dijo: Jesús, sírvete tú algo porque la cabeza se me va a estallar. Estoy en el mes de la costumbre de las mujeres y tengo muchos cólicos, tengo muchos dolores, tengo fiebre, tengo la cabeza a reventar, se me está hinchando la cara, tengo los pies hinchados, no me puedo mover. Y yo estoy más que seguro que Jesús, al ver a su madre así, tuvo que haber puesto sus manitas en ella y haberla sanado. Yo sé que muchas veces durante 30 años ahí tuvo que haber habido escasez. Tuvo que haber habido escasez. Tuvo que haber habido necesidades. Yo estoy seguro que Jesús tuvo que haber pasado por eso. No está registrado. Pero yo sé que muchas veces María tuvo que haberle dicho a Jesús que no había leche. Jesús, ve por leche a la tienda, no hay leche. Y él ahí jugando canicas. Que sí hay, mamá. Jesús, que no hay leche, que haga caso. No, que sí hay, mamá. Que no hay, Jesús. Que mire que sí hay. Y María volver a mirar y ver que sí había leche. Yo sé que muchas veces José tuvo que haber llegado de la carpintería muy agobiado, muy cansado por el duro trabajo, por las preocupaciones por ser padre, el jefe del hogar. Quizás ya se acercaba la hora de pagar el alquiler y no tenía con qué. Quizás había que comprar la remesa o hacer la compra del día o de la semana y no había con qué. Y eso a uno como hombre, como padre, como responsable de la familia, como responsable de una obligación, lo agobia a uno. Que uno no se queje es otra cosa, pero eso a uno lo agobia. Eso también hace doler la cabeza. El pensar mucho hace de que algunos hombres entren en depresión, se aíslen. Y yo sé que José en algún momento tuvo que haber pasado por estas circunstancias. Y el adolescente Jesús tuvo que haberle dicho con una mano en el bolsillo: tranquilo, papá, mira ahí está todo. Yo estoy seguro de que María, yo insisto, de que sabía cosas que no están escritas en los evangelios, pero de puertas para adentro, durante 30 años, sucedieron muchas cosas. Por eso María sabía que Jesús no tenía el poder, sino todo el poder y toda la autoridad, que es diferente. El maestresala coge la copa y empieza a hacer el proceso de un catador. Y empieza a mirar que esa copa pues se tiñe como se tiñe el buen vino. Empieza a mirar, empieza a observar, huele y dice: esto tiene como notas de granadilla, como notas de maracuyá. Quizás era un cultivo de uva que estaba cerca, alguna mata de granadilla, maracuyá. Y los siervos yo creo que se miran el uno al otro y dicen: notas de maracuyá y granadilla, pero si es agua. Donde se dé cuenta que es agua nos mata. Y el hombre empieza a analizar. Pues es un catador, es un hombre experimentado en fiestas. Experimentado, ¿cuántas veces habrá probado ese hombre un vino? Y cuando él empieza a hacer el proceso de catar, de mirar el vino, María sonríe, el maestresala prueba el vino y dice: increíble. Pero los siervos sudaban petróleo. El uno al otro le pregunta: ¿qué dijo? Que increíble. Pues claro, ¿cómo no va a ser increíble? Si eso es agua, no es vino. Pero el maestresala, después de haber probado esto, sale y dice: no puedo creerlo. Oiga, este hombre sí es muy inteligente. Todo el mundo da el buen vino al principio. Cuando ya nadie tiene capacidad de saborear, que ha culminado casi la fiesta, entregan el vino más malo, dan el peor. Pero este hizo al revés. Este entregó el maluco al principio y el bueno lo dejó para lo último. Oiga, qué inteligencia la de ese esposo. Maestresala ignorante. Nunca se dio cuenta del proceso del vino que tenía en las manos. Pero los siervos sí. Por eso es que es mejor ser un siervo que un maestresala. El maestresala ignorante se fue allá donde el esposo y le dijo: oiga, hermano, lo felicito. ¡Qué vino tan bueno! ¿Cómo es posible que yo nunca había estado en una fiesta donde entreguen el vino bueno al final? Jamás en mi vida había tomado un vino como este. Y el hombre, pues, como está allá en su reunión con sus amistades, con sus familias, pues dice: pues, sí, muchas gracias. Yo: no, muchas gracias no. Es que es la primera vez que yo estoy en un lugar donde el vino bueno, hermano, el vino bueno, el mejor, lo dejan para lo último. Y él: bueno, gracias. Maestresala ignorante. Y dentro de la congregación a veces pasa así. Cuando alguien predica muy bueno, corremos a felicitarlo. Cuando alguien canta muy bien, corremos a felicitarlo. Cuando alguien toca muy bien un instrumento, corremos a felicitarlo.
pero no saben el proceso que está detrás de cada de esas personas. No saben el proceso que hay detrás de cada siervo de Dios. Los siervos se miran unos a otros y miran la siguiente tinaja y recuerde que son 6 y oh sorpresa, estaba roja también. Entonces uno como que le dice al otro, dice, pues está roja, pues sí, puede ser frutiño o fresco royal, yo qué sé. El problema no es que esté roja, el problema es el sabor. Y uno de ellos como que rápidamente coge y mete un dedito y prueba y dice, uy, sí es vino. Y del bueno. Aquí hago un paréntesis para los que les gusta el licor. Y el paréntesis es de que muchos, siempre lo que dije al comienzo de la reflexión, es que a Jesús le gustaba, vea, el chupe. Porque eso convirtió el agua en vino. Pero vamos a mirar, ya para terminar, la clase de vino que Jesús hizo. Por el poder de su palabra. Todos sabemos que un buen vino es de muchos años. Un buen vino tiene que durar más de 10 a 15 años dentro de una cava, y eso aquí en España lo conocen más que nosotros. Pero este vino fue un vino de calidad, un vino extraordinario. Y si usted coge un vino y le mezcla, o a un jugo de uva le mezcla agua, se echa a perder. ¿Por qué? Porque es que el vino pertenece al reino vegetal y el agua pertenece al reino mineral. Es imposible que se puedan mezclar estos dos reinos, porque no da un buen vino, no da un buen producto, no da un buen final. Pero Jesús, por el poder de su palabra, de un reino mineral transformó un reino vegetal. ¿Y esto qué me da a entender a mí? Por eso los que estábamos en el reino de sombra y de muerte, luz nos resplandeció. Él tiene el poder con su palabra de transformar a alguien que estaba en el reino de la oscuridad, en el reino del pecado, en el reino de la maldad, a través de su palabra, trasladarlo al reino de aquí, al reino del evangelio, al reino de la luz. Y si seguimos enfocados en el evangelio, muy pronto nos trasladará al reino celestial. Entonces, mire la importancia de la palabra de Dios. Por eso empecé hablando acerca de lo que eran los capítulos y los textos y todo eso. Porque nosotros podemos saber muchas cosas, pero si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios. Ya, mis hermanos, se los digo en el nombre de Jesús, cuando usted tenga una prueba, una aflicción, vaya a la palabra. Navegue en la palabra. Porque en la palabra de ese hombre hay poder. Allá en la fiesta, el hombre estaba sentado. Pero aquí se está moviendo en el poder de su Santo Espíritu. Él tiene el poder para transformar esa prueba que usted tiene en bendición. Y puede usted estar afligido, pero se puede vestir con un manto de alegría por el poder de la palabra de Dios. Él tiene poder para transformar esa dificultad, esa enfermedad, esa dolencia. Usted puede llevar mucho tiempo orando por una prueba, por una petición. Pero en esta tarde les digo en el nombre de Jesús que Él tiene poder y autoridad en la palabra de Dios. Por eso necesitamos leerla. ¿Por qué? Porque si la leemos comprendemos las evidencias que Dios tiene. Aquí escasamente hablé de una, humildemente hablé de una. Pero este libro tiene tantas evidencias que muestran de que al Jesús que usted y yo seguimos, que al Jesús que usted y yo servimos, no está pintado en una pared. Es un Dios vivo, es un Dios que no está muerto, es un Dios que resucitó al tercer día y con poder, gloria y autoridad. Y si usted cree en esta tarde, Él puede hacer una cosa grande en su vida por el poder de su palabra. Evidencias. ¿Qué dificultad tiene usted? ¿Qué prueba tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Será que a este Jesús que tuvo el poder, por el poder de su palabra, de transformar molecularmente, químicamente, científicamente, de un reino mineral a un reino vegetal algo, solo por el poder de su palabra, no podrá solucionar tu enfermedad hoy? No podrá solucionar tu problema hoy. No podrá quitar esa ansiedad que te roba el sueño. ¿Será que este Jesús tan poderoso esta tarde no podrá darte paz, darte tranquilidad, darte sosiego? ¿Qué te preocupa? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Si decimos seguir a un Jesús que es todopoderoso. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué no viene y pone esa ansiedad, esas cargas, esa dolencia?
en manos de uno que tiene poder sobrenatural. Lo más importante es que Él está aquí y se mueve en el poder de su Santo Espíritu. La palabra de Dios tiene virtud. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios rescata al perdido. La palabra de Dios da sosiego al que no tiene ninguno. La palabra de Dios perdona pecados. Por el poder de la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Por el poder de la palabra se le ordenó a la tierra que brote hierba verde, y hasta el día de hoy brota hierba verde. Por el poder de la palabra, Él estando allá en la barca y mirando la mar enfurecida, se paró porque los apóstoles estaban asustados, estaban acongojados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder la vida, vamos a fracasar. Pero Él, con solo pararse, extender su mano, la mar enfurecida, el océano enfurecido, reconoció a ese que le extendía la mano y le decía: calma. Y mi Biblia dice que ese mar reconoció quién estaba ahí en esa barca y que le dijo: calma. Y la mar enfurecida entonces hizo grande bonanza. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios puede transformar el corazón más difícil y convertirlo en un corazón de carne, asequible a la voz de Él, a la voz de su palabra. Puede convertir un corazón de hierro y transformarlo en un corazón de carne que acepte la palabra de Dios, que haga obediencia a la palabra de Él. Hay libertad en esta hora en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Cuando Él envía su palabra, cosas extraordinarias tienen que suceder, deben de pasar. Por el poder de su palabra hay libertad en esta hora. Por el poder de su palabra se rompen cadenas. Por el poder de su palabra los cautivos salen a la libertad. Por el poder de su palabra esta iglesia tiene que avanzar. Aleluya. Oh, hermanos, no entierre la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenemos libertad y vida eterna.